La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestro devocional de hoy es de la segunda carta a los Corintios, de su primer capítulo, los versículos del 12 al 16, los cuales meditamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dadas por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Nuestras cartas fueron transparentes y no hay nada escrito entre líneas ni nada que no puedan entender. Espero que algún día nos entiendan plenamente, aunque por ahora no nos entiendan. Entonces, en el día que el Señor Jesús regrese, estarán orgullosos de nosotros de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. Como estaba tan seguro de su comprensión y confianza, quise darles una doble bendición al visitarlos 2 veces, primero de camino a Macedonia y otra vez al regresar de Macedonia. Luego podrían ayudarme a seguir mi viaje a Judea. Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial, y cuando sacamos tiempo para reflexionar, para meditar y evaluar la vida del apóstol Pablo, todos sus logros, la cantidad de libros y cartas que escribió y los cuales se encuentran colocados en su mayoría en el Nuevo Testamento, las iglesias que levantó, sus viajes misioneros que fueron muchos, e incluso sus hijos espirituales como Timoteo, como Tito, comprobamos que tuvo una vida plena y exitosa. Y visto así, a simple vista y desde la superficie, pudiera parecer una maravillosa vida. Pero en el verso 12, el apóstol Pablo nos comparte el secreto de su éxito. Pablo, quien tenía una sólida formación teológica y una vida de una férrea creencia religiosa, llega a la conclusión, fíjate lo que dice él mismo en el verso 12, hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Cuán propicio es que en este tiempo de Navidad, tiempo en el que hay más tiempo, porque la mayoría de los países del mundo toman vacaciones, hay más espacio para estar en nuestras casas con nuestros familiares y tener más tiempo disponible para las cosas personales. Cuán propicio es que meditemos en esta realidad del apóstol Pablo, que tiene el poder de impactar nuestra vida personal para ayudarnos a reflexionar y a proyectarnos para el año que en unos días comenzará, ese año nuevo que Dios prepara para regalarnos, pues que podamos decidir si lo viviremos en nuestra limitada sabiduría humana o lo viviremos dependiendo absolutamente de la gracia de Dios. Porque cuando vivimos confiados en Dios y dependiendo de su gracia, todo cambia de perspectiva. Vivimos y actuamos en santidad, con sinceridad, con transparencia, y son virtudes que Dios mismo nos da, que Dios mismo desarrolla en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Dios usa su palabra para cultivar estas características en sus hijos a fin de guiarles Él mismo a toda verdad. Lo puedes leer en el verso 12. En segundo lugar,
Cuando tú y yo dependemos de la gracia de Dios, dejamos de depender de nuestras limitadas capacidades, de nuestros pocos recursos, y es entonces cuando descubrimos que el poder de Dios justo se manifiesta en nuestra pequeñez humana. Cuando abrazamos su llamado, cuando abrazamos el propósito por el que Él nos ha regalado el don de la vida y nos ha salvado por medio de Cristo, y comenzamos a depender de su gracia, de su omnisciencia, de su omnipoder, todo cobra sentido, todo se hace posible. Y en tercer lugar, podemos aprender de la vida del apóstol Pablo que a pesar de todos sus sufrimientos, sus maltratos, sus rechazos, sus cárceles incluso, sus naufragios porque estuvo a punto de ahogarse muchas veces, ¿quién lo sostuvo? Pues el apóstol Pablo dice que solo dependiendo de la gracia de Dios, se mantuvo firme, inconmovible en cumplir el propósito de ser el apóstol de los gentiles y de escribir estas maravillosas cartas, incluso algunas de ellas escritas desde la cárcel. Por eso Pablo pudo actuar de una manera firme y determinada, aún teniendo al mundo en contra. ¿Ves la perspectiva cómo cambia cuando tú y yo quitamos los ojos de las cosas de este mundo y nos enfocamos en vivir y depender de la gracia de Dios para su propia gloria? Entonces, hoy es un buen día para meditar y aprender de una vez y para siempre que Dios es bueno y fiel, es omnisciente y omnipotente. Todo el tiempo, esa es su característica. Y cuando nos abandonamos en Él, cuando reconociendo nuestra limitada pequeñez, dependemos solo de su gracia, de su amor, de su fidelidad y de su misericordia, Él mismo garantiza nuestra victoria en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.